buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar, en este esfuerzo que hacemos todos los días con inmenso cariño, Iraida Villasmil y todo su equipo, para compartir con ustedes este ratico de análisis y de la urgencia que tenemos como ciudadanos de interpretar y empezarnos de verdad, a descamar y a entender nuestra participación trascendental en estos momentos tan difíciles de la vida política y yo diría existencial del venezolano como nunca antes se había vivido. El despojo de la dignidad humana, esto que ya vengo desarrollando en un artículo que próximamente estarán leyendo, que se llama Esclavitud versus Ciudadanía, en donde definitivamente, ¿qué nos diferencia a nosotros en las épocas de los siglos pasados cuando había esclavitud? Que el esclavo trabajaba por un plato de comida. Eso era un esclavo. Hoy en día el venezolano está exactamente igual. Hay gente que le dice a uno, deme un trabajo, trabaja al día y lo que quiere es un plato de comida. Muchísima gente, los empresarios, todo el mundo se está quebrando la cabeza para que el trabajador, más allá de un tema de un salario, que miren lo que era un salario integral, el salario del Estado moderno, bienestar, posibilidad de avance porque te garantizaba educación, pago de tu servicio, posibilidad de vestirte, manutención de tus hijos, manutención de la vida misma y lo que era pues comer. Todo eso integraba el salario, la conquista revolucionaria de tantos avances en el siglo XX. Hoy en día nadie, digamos, de la plataforma salarial interesa tanto el salario como el tema de con qué y cómo alcanza la comida para comer. El salario para comer. Y es cuando uno se pone de frente y se pregunta, ¿en qué avanzamos? Un país que llegó a cobrar $120 el barril del petróleo. Todo se lo llevaron los bolsillos revolucionarios. Pero hoy por hoy, ¿qué tenemos? Esclavitud. Nuestra gente más necesitada depende de una caja CLAP a ver cuándo llega y en las condiciones que llega. Y sencillamente aquellos que trabajan el día, que no les importa que les pagues con 1 o 2 o 3 platos de comida, se van satisfechos. El resto de la vida aquí. Entonces los venezolanos tenemos que enfrentar estos capítulos y entender que o nos levantamos y empezamos nuestra propia participación en el cambio trascendental de la vida y de este proceso que yo sencillamente pienso que este año va a permitir el desarrollo de muchos desenlaces y nos enfrenta al reto del cambio de un país que nos permita vivir como ciudadanos y no vivir como unos esclavos, como un proletariado de estos del régimen comunistas y regímenes castristas, etcétera, que eso es lo que ya hoy en día se está viviendo. Yo estoy encantada y agradecida que comparte conmigo la tarde de hoy el queridísimo politólogo, analista Jesús Castillo Molleda. Jesús, un gusto tenerte. Quería compartir contigo en el programa de hoy lo que fue el encuentro en la Universidad Católica Andrés Bello y el resultado de este estudio, de esta fuente de información de ENCOVI en el 2017, en un esfuerzo en virtud de que no hay índices que el gobierno indique ni diga, y quiero compartir contigo algunas cosas. Entre los hallazgos más importantes que consiguieron científicamente con toda la rigurosidad para poder dar estadística, que es tu especialidad. El 80% aumentó la pobreza por ingresos. 75% de los hogares dicen tener algún miembro con carné de la patria, constituye una misión por excelencia del gobierno. 64.3% de la población perdió peso en el 2017, en un promedio de 11 kilos. Del 78 al 71% cayó la cobertura a la población de la edad escolar, es decir, que más del 80% de los muchachos se están retirando en la matrícula. 39% confiesa faltar a la escuela por no tener comida. 4 o 10 alumnos, de 4 de cada 10 alumnos venezolanos, existe un 9% de desocupación. De 32 a 30% se redujo la población que acude a estudiar y opta por la necesidad de ir a trabajar. 30,6% dice trabajar por su cuenta, lo que refleja un alto grado de la informalidad. 44% trabaja sin contrato.
60% amplió la brecha entre las madres más y menos pobres en cuanto al control prenatal. Ese número me preocupa muchísimo, 60%. O sea, la madre prenatal en cualquier edad no está teniendo ningún control. 68% de la población no tiene ningún tipo de póliza de salud. El arroz se convirtió en el plato principal de la comida venezolana. Y quiero comentarte ya para seguir terminando de leer algunas, 61.2 de la encuesta, hay gente con hambre por falta de dinero. 61.2 de los venezolanos se acuesta con hambre por falta de dinero. En general, 80% de los hogares presentan inseguridad alimentaria. 93% de la población cree que aumentó la violencia. 9 de cada 10 venezolanos cree que el país es más inseguro que nunca. 43 jóvenes mueren al día. 22% de la población fue víctima de la violencia. 76% siente más miedo y 41% se mudaría por razones de seguridad, siendo el migrar la principal opción del venezolano. El invitado es Jesús Castillo Molleda, bienvenido. Hola Iraida y todas las personas que nos ven por la señal de Global TV y también por las redes sociales, que por cierto me alegró mucho ver que Global crece otra vez en su esfuerzo de verse mucho más. Y es importante porque hoy en día hay que comunicar, ¿ok? Cuando tú lees esos indicadores, yo hago una reflexión como politólogo, rapidito. Si el gobierno nacional se empeña en hacerlo mal, ¿ok? Y obviamente en el año 2018 tenemos una fecha de las presidenciales ya puestas convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, ratificadas por el Consejo Nacional Electoral y que tú y yo estamos conversando y prácticamente ya la fase de inscripción de los candidatos presidenciales culmina, ¿ok? Que era la inscripción, la primera fase de inscribirse en la página. La Mesa de la Unidad Democrática decide no participar y decide que bajo las condiciones que presenta el órgano electoral dicen que no se puede participar en Venezuela en elecciones, bajo estos indicadores. Quiere decir que el dueño de la crisis está a punto de ser reelecto para 6 años más de un periodo presidencial, ¿ok? Debido a que su competidor, su adversario que maneja el 70% de toda esta inconformidad, no sabe ganar elecciones al gobierno con 70% de apoyo popular. O sea, el que tiene el 70% no sabe ganar elecciones el 30%. Una cosa increíble desde el punto de vista de la ciencia política, ¿ok? Además, se empeñaron en decirle a sus seguidores que no se le puede ganar a este CNE, cuando tenemos ya pruebas contundentes. Y te quiero decir un caso del Zulia. El 10 de diciembre, en el Zulia, hubo elecciones municipales. Y el 15 de octubre hubo elecciones regionales. El 15 de octubre en el Zulia se le ganó al gobierno una elección regional. Y el 10 de diciembre hay un municipio chavista, en un cordón electoral mortal, que es del municipio Miranda, Santa Rita y Cabima, y hoy hay un alcalde que se llama Lenis Guerrero, que logró ganar el municipio de Santa Rita en ese cordón. Y además ganaron un municipio gobernado por el chavismo, como fue Sucre, con un alcalde que nos estaba haciendo mal, que era Humberto Franca, y también le ganaron allá. ¿Qué pasó en esos dos municipios del Zulia el 10 de diciembre que no pasó en el resto de los 19? Que no se pudo replicar en el resto del... Que sus equipos de trabajo electorales entendieron y comprendieron que para ganar este gobierno hay que tener el 100% de las actas de votación, hay que tener los testigos electorales, hay que tener los movilizadores, hay que manejar los recursos económicos a tiempo porque no hay efectivo, y hay que estar claro que hay que competir con el gobierno, con las rifas, con las bolsas de comida y con el hambre. Cuando un equipo de campaña y el candidato o candidata entienden, como lo hizo la señora Lady Gómez en el estado Táchira, entienden que estamos metidos y estamos compitiendo con un adversario que ya lo conoces hace 18 años, ¿qué tienes que hacer tú? Desnudar al adversario, buscar sus estrategias, desarmarlas y hacer tácticas, estrategias ganadoras para ganar el gobierno. A este gobierno se le puede derrotar con este CNE, con las condiciones, con la Asamblea Nacional Constituyente, porque hay un 70% de rechazo popular. Que ese 70% no haya para dónde agarrar, porque está decepcionado
está obstinado y hastiado de la dirigencia política que lo dirige en la oposición, pero también se traslada al oficialismo. Te termino este segmento diciendo, la gente está obstinada y hastiada de los políticos, pero no de la política, está estudiado. Eso quiere decir que hay una grandísima oportunidad de recuperar el país. Y si los políticos no la quieren recuperar, los ciudadanos van a tener que dar el paso fundamental para la recuperación de Venezuela. Señores, voy a comercial y ya vengo con más con este interesante abreboca con el analista Jesús Castillo, quien además pues nos está dando sus opiniones con respecto a este difícil momento político y electoral que vive la patria. Ya venimos. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy muy interesante. Para los que van empezando a ver el programa, empezamos con la lectura de unas encuestas muy interesantes, muy serias, además llevadas por la Universidad Católica ante la falta de índices y de indicadores creíbles y confiables de toda esta tragedia humana y, digamos, social que está viviendo el venezolano. Más del 79% de la población en esa encuesta demuestra que se está yendo sin comer, o está comiendo muy fallo, o ha perdido más de 11 kilos, o siente algún tipo de animadversión a este gobierno, le echa culpa a un tema horrible de la inseguridad, está dispuesto a emigrar porque considera que en el país no se puede vivir, y vamos avanzando con muchos temas. Al paso que Jesús, tú indicabas que la dirigencia política tiene un reto frente a este momento, el cual tú consideras que la tragedia política o de nuestro líder político es no saber medir que hay más de un 70% que rechaza este gobierno y que frente a ello hay que ver cómo se le gana al 30% que es la minoría. Eso es correcto. Ahora bien, Jesús, también ha jugado muy duro el tema de la abstención. Hay unos factores, ya no vamos a hablar de los factores políticos internos, Jesús, o sea, de nuestros líderes. Vamos a hablar de los factores políticos internacionales. Ahí tiene 3 documentos importantes y el último lo acaba de señalar la OEA. Y donde los 3 documentos, el del Grupo de Lima, el grupo de la negociación en el que estuvo el presidente Danilo como árbitro y el que acaba de ser manifestado en la OEA. Los 3 documentos dejan clarísimo que no hay condiciones con este CNE, con estas circunstancias abusivas del control del voto, un control del voto estomacal, económico, una fuerza aberrante de dinero frente a fuerzas opositoras que no tienen cómo suministrar bolsas de comida, etcétera, etcétera, todo lo que hace el gobierno. Pero además, un tema que nos obliga a analizar, que es la confabulación, y yo la viví, eso no me lo tiene que contar la gente. El tema de las Fuerzas Armadas prestadas a un abuso del Plan 2000 frente a 3 temas sencillos. El voto asistido, los que se presentaban 2 y 3 veces a votar y los dejaban pasar, zonas de frontera y donde no hay mucho control, y sobre todo lo que fue lo peor de todo, que fue inclusive enfrentamiento de mesa, en el tema del conteo final, sobre todo cuando se van a terminar de revisar las actas y las papeletas. Yo, en lo particular, difiriendo en lo que tú estás diciendo, sí creo que hay que revisar las condiciones porque el ciudadano en esta última elección te dijo, no creo en este proceso como está siendo manipulado y manejado. Ahora, tú no dejas de tener razón, cómo juzgar o jugar con la ventaja de un 70 y 75% que tenemos del país inconforme, que está claro que Maduro no tiene capacidad de gobernar como toda su gente alrededor. Las gobernaciones, las alcaldías que han asumido están prácticamente todas en el mismo tono. Una que otra que reporta cierta actividad, Valencia y tal, pero todas perdidas en la tragedia económica, social y humana que vive el país. No hay gerencia por la gerencia. Y tú dices, bueno, frente a eso lo que hay es que amalgamar fuerzas y competir a pesar de que el terreno esté minado para el fracaso por todos lados. Mira, primero ahí diferimos nuevamente. Yo no estoy de acuerdo con abandonar los espacios de participación. En ciencias políticas hay una máxima que dice, prefiero ser
una minoría ruidosa que una mayoría en silencio. Y la oposición política de este país decidió ser una mayoría en silencio en este momento. Lo segundo es que quien vendió la campaña de que el CNE y con este CNE no, y con este CNE y con este CNE fue la misma oposición, ¿ok? Que cada quien agarró sus postes de participación y aquí tiene mucha responsabilidad Capriel Radowski, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Manuel Rosales Guerrero, el mismo Henry Ramos Ayú, y quien trabajó mucho menos este tema y confrontó de otra manera fue Henry Falcón, que por lo menos fue más honesto en su participación. Después se desprendieron algunos voceros de los partidos PP, PJ, Un Nuevo Tiempo, lo que llaman el G4 y Acción Democrática, por todo el país, demigrando el órgano electoral. Era bueno para un caso y era malo para otro. No lograron administrar el triunfo del 6 de diciembre de 2015, no leyeron bien lo que estaba pasando en el país y los códigos internos no se comunicaron. Entonces los errores de los sectores políticos los llevaron al colectivo y convencieron a un sector que hoy está claro en las encuestas. 8 millones de venezolanos dicen que el gobierno de Nicolás Maduro no puede repetir, de los cuales 5 millones están dispuestos a participar en las elecciones convocadas con una mesa de la unidad, en unidad, para la redundancia, y 3 millones dudan del órgano electoral. Pero de esos 3 millones, 1.264.000 electores sí se convencerían de ir a votar por una unidad. ¿Ok? Eso se puede resolver. El gobierno ha demostrado, los demostró en las elecciones del 15 de octubre del 2017, los demostró en las elecciones del 10 de diciembre de 2017, que no tiene más de 5.200.000 votos. Ese es su techo. Y hoy el madurismo está claro que está construyendo el madurismo y debilitando lo que llama la corriente chavista o el PSUV. O sea, que tienen probablemente todavía menos votos. Claro, frente a la figura también, Maduro. Por supuesto, porque recuerda que también en la inmigración venezolana también se va gente del gobierno. Correcto. Que están repartidos por todo el mundo. Cuidado y no más de ellos. Bueno, correcto, pero también se las ha debilitado en ese proceso. Hoy está clara la estrategia de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene 4 figuras que son el gobernador del estado Falcón, Víctor Clar, el gobernador del estado Sucre, que es Edwin Rojas, el gobernador del estado Carabobo, que es La Cava, y el gobernador del estado Miranda, que es el señor Héctor Rodríguez, que son las 4 figuras potencia, que tú lo dijiste, se ve más o menos actividad en algunos estados, y esos 4 estados, los cuales lo he visitado últimamente, he hecho trabajo y estamos haciendo, hay actividad de calle, obra, ejecución, políticas públicas, porque esa es la nueva fase del gobierno de demostrar que sí se pueden hacer las cosas. Lo segundo es que la Asamblea Nacional Constituyente, de 540 asambleístas, hoy apenas están funcionando 454. Los otros asambleístas están en funciones de gobierno, alcaldías, gobernaciones, ministerios, otras funciones, 2 fallecieron, ¿ok? Quiere decir que ahora el control total de la Asamblea Nacional Constituyente lo tiene el madurismo. Y de los 308 alcaldes del país, 297 les rinden cuenta al madurismo y de los 19 gobernadores, 17 son de madurismo. Quiere decir que el señor Nicolás Maduro, que la gente se burla, que es un torpe, que es un burro, que no sabe hacer las cosas, está demostrando en estrategia política que ha venido creciendo y eliminando el radicalismo del PSUV. No tengo ninguna duda que en las elecciones presidenciales de este país, en la participación solitaria del gobierno, el partido Somos Venezuela va a superar en votos al partido PSUV. Porque esa va a ser la nueva construcción del madurismo, donde ellos están claros que el tema económico los está debilitando y si no resuelven ese tema económico entre ellos. Desde las ciencias políticas estoy viendo un escenario que a lo mejor no van a estar de acuerdo que me escuchen, pero para eso somos los politólogos. En este momento, la participación del debate político en Venezuela está excluyendo los sectores políticos opositores y se está llevando a una figura que es la composición de poder interno en el chavismo, donde el madurismo y el chavismo se están confrontando por poder. Y la nueva geopolítica de Venezuela va a ser entre el chavismo mismo, que son los encargados de seguir o no seguir con las Fuerzas Armadas. Porque ese es otro problema que ha tenido la oposición en Venezuela, que no ha leído bien los códigos de la política. O negocias con las Fuerzas Armadas o no vas a avanzar nunca. En este país quienes gobiernan son las Fuerzas Armadas Nacionales en todos sus 4 componentes que tienen el poder absoluto del Estado. Ahora, a uno le llama poderosamente la atención que bajo este escenario que tú estás y que lo comparto perfectamente de tu investigación política, Diosdado Cabello, que es parte de esta geopolítica militar, cada día
Claro. ha sido quedando al lado. Pero vamos a ir a comerciales ya al volver, cerramos con estos temas para que ustedes pues miren el escenario y la arena política que se está debatiendo hoy y por qué hay que estar tan pendiente de estos códigos, como dice Jesús, de lo que está opinando la comunidad internacional, que quiero que hablemos de eso, frente al reto que tenemos como líderes políticos de este país, especialmente los nacionales, ante la torpeza de amalgamar una unidad que le diga al país qué vamos a hacer, más allá de no participar. Ya venimos. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy porque el momento político del país va a exigir muchísimo de nosotros. Y cuando digo muchísimo nosotros también me refiero al liderazgo. Yo no me puedo excluir, probablemente pues no estoy en la palestra de otros líderes de mayor importancia y trascendencia, inclusive nacional, pero sí son momentos que debemos amalgamar y visualizar hacia dónde vamos. Y yo, Iraida Villamil, tampoco estoy de acuerdo que digan, ok, no vamos a participar, pero entonces amalgamen la unidad y díganos qué vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar para enfrentar una lucha que nos tiene que llevar a un resultado final que está claro en las encuestas. Más del 70% del país considera a Maduro torpe para gobernar, una grave crisis económica, política, social y humana, y el 70% dice que no votaría por Maduro. Frente a eso, pues está una minoría, el 30%, lo que tú dices, el tope de ellos es el 25,5% y no van a pasar de ahí, y lo demostraron perfecto en esta última elección donde hubo abstención, Jesús, porque tú pusiste muchos elementos, pero yo te quiero recordar que más del 39, casi el 45% no participó. O sea que para mí la triunfadora de este último proceso, más allá de cualquier análisis político, fue la abstención. ¿Por qué la abstención? Por el tema de la credibilidad de un CNE y del abuso constante, permanente y que se va a mantener de un gobierno que hace lo que sea para avanzar en mantener su votación. La pregunta es, si estamos ante una comunidad y una vidriera internacional que sigue avanzando en todo, digamos, el aislamiento y las medidas económicas de mantener a Venezuela cada día más aislado. Están hablando de intervenciones de carácter importante, ya económica, el tema del embargo petrolero, o sea, ya estamos hablando en otras fases de la geopolítica económica de un país, frente a una realidad de una unidad que tiene que amalgamarse ante una lucha que no ha terminado, porque tiene que terminar o en un proceso de transición o un proceso de cambio de gobierno, y el reto está ahí. ¿Cómo hacemos para avanzar en una mirada común frente a un gobierno que ya lo dijo, me sabe a rabo, sigo para adelante con el tema electoral? La comunidad internacional ha sido un factor importante en algunas decisiones que ha tomado el gobierno, que le teme más a la comunidad internacional que a la oposición política en Venezuela. Sí, ¿Okay? definitivo. Ok, entonces esta comunidad internacional también tiene su agenda propia. El Grupo de Lima tiene sus intereses particulares. Vemos a un presidente como de Perú que estuvo a punto de ser destituido, negoció con Keiko Fujimori, ¿ok? Y logró salvarse. Y en este momento él ha tomado el caso venezolano como bandera propia para desviar problemas de Perú. Vemos el caso de Almagro, que anda en campaña permanente con Venezuela porque quiere ser presidente de Uruguay. Vemos al presidente Santos, yo vengo de Colombia recientemente, fui a una actividad, que fui invitado como conferencista para hablar de las elecciones en Venezuela y las elecciones en Colombia que son en mayo, y era evidente, yo vi números en Colombia, el presidente Santos lo que tiene es 9% en las encuestas. Va a perder. Tiene menos por ciento que Nicolás Maduro le gana a Venezuela en porcentaje, imagínate eso. Entonces ha tomado el caso de Venezuela por su fracaso con el ELN y muchos fracasos más como bandera propia. Trump anda en lo mismo y el señor Macri anda en lo mismo. Han tomado agendas personalistas con Venezuela y lo que tenemos son documentos, como tú lo has dicho. ¿Cuántas personas tienen un documento de una casa, de un vehículo y no lo viven, no lo habitan, no lo disfrutan? Así estamos aquí. Entonces, hasta este momento, la comunidad internacional ha sido muy bonita en micrófono. Muy consecuente con todo este tema. Correcto. De la realidad. Pero no están en Venezuela. Yo antes venía a este programa, estuve en una entrevista con Miami Herald, que están acá en la ciudad de Maracaibo, y fui a una entrevista que me invitaron, agradecidos por ello, y estuve hablando con el periodista gringo que me hizo la entrevista. Y él tiene unos indicadores durante un trabajo de investigación que están haciendo, ¿ok? Donde obviamente no hay muchas cosas que saber explicar.
porque es muy bonito lo que se dice afuera, pero la realidad dentro es otra. El gobierno sigue avanzando. Ahí está la encuesta que tú leíste. Más del 65% de los venezolanos tienen un carnet de la patria. Están pendientes de un teléfono celular a ver si le llega un mensaje. Están pendientes de la computadora. No les gusta porque no hay efectivo, pero hacen la cola para cobrarlo y lo venden además. Hay un negocio, una gran estafa en camino que va a ser peor que el negocio de la vuelta o la pirámide, que es la criptomoneda, donde mucha gente... No, la criptomoneda no, el petro. Bueno, sí, pero el sistema cripto le está quitando a la población pobre $100 para decirle que le están dando $5 diarios, ¿ok? El petro, eso es con el petro. Bueno, la cripto es otro tema. Bueno, está bien. Pero el petro. Pero ahorita andan petro, montados gente del gobierno, ¿ok? Aquí anda un señor que se llama Segundo Chirino, visitando los 21 municipios de Estado Zulia, diciendo que él va a ser el sábado de la patria para mucha gente que le hace falta dinero. Y nadie lo denuncia. Un silencio completo de la clase política. Entonces, inclusive en Maracaibo, te lo quiero decir abiertamente, ¿cómo hay un entreguismo en la Cámara Municipal de Maracaibo, que está mayoritaria por un nuevo tipo PJ y BP, donde el señor Willy Casanova hizo un monotributo con un cerebro que tiene en el gobierno, que se llama Tony Bosa, que nada más y nada menos asesor financiero de Maduro. Y ahora es el director general de la alcaldía, que junto a su hijo se han hecho el gran negocio en la alcaldía, y nadie ha dicho nada sobre el monotributo. Están los empresarios de Maracaibo solos, porque no tienen unos concejales que los defiendan. Tengo entendido que hubo una reunión muy dura y fuerte, lo que pasa es que no fue cubierta por los medios, por todo este tema también exitoso del gobierno de limitar la información, pero el enfrentamiento, y voy a tener próximamente a Ada Rafali que va a estar explicando. Me parece todo. excelente. Y quiero que sepas que ya quedó claro en que no pueden pagar ese monotributo y se lo dieron. Bueno, te lo voy a decir una cosa, fracasaron. Sí, yo sé que muchos empresarios lo están pagando. Sí, por temor, bueno, por el miedo, pero está claro que no lo tienen por qué pagar. Pero ahora me vas a disculpar. Entreguismo. La gente está solitaria en la lucha social. Ni el gobierno ni la oposición hablan de los problemas de la gente. No hablan del transporte público, de falta de efectivo, del tema de las pensiones, del tema de la salud, del tema de la educación. No están hablando de los problemas reales de la gente. Yo que hago estudios cualitativos y cuantitativos en mi empresa Zulia Productiva, el equipo de trabajo que tenemos nosotros, no me van a echar cuentos. La gente está hastiada de esto. No hay ninguna clase política que los defienda. Entonces ahora la excusa es premiemos al gobierno, que no tengo duda que va a ganar las elecciones. Pero si no va a tener oponentes. Bueno, pero no tiene oponente pero no porque el oponente no quiere participar. Pero porque no quiere participar. El oponente, esa es mi responsabilidad. Jesús Castillo Molleda, 6.747.741 politólogos de este país, le dice a la clase política opositora que son unos cobardes. ¿Cómo la clase política opositora de este país se muestra arrodillada ante el gobierno y no participar en unas elecciones porque no le puede ganar? Yo no estoy de acuerdo con eso. De verdad, Iraida, me vas a disculpar. No estoy de acuerdo con eso, no lo puedo acompañar y me parece una torpeza, una vez más, que se estén retirando porque la realidad del país es otra. Mientras los señores internacionales llegan, que no van a llegar más que un papel, porque este país tiene relaciones con Rusia, tiene relaciones con China, con Bielorrusia, con el Asia, tiene relaciones importantes con 22 naciones poderosas del mundo. Y si 40 países del mundo, de los 182 países, que están en la ONU, me dicen que no van a hablar conmigo, los otros 140 sí van a hablar conmigo, porque este es un negocio financiero y petrolero. Aquí hay mucha hipocresía en las relaciones internacionales. ¿Cómo es posible que Trump dice unas cosas y los barquitos van de aquí para allá y vienen de aquí para acá? Entonces, esto no es tan así, Iraida, ¿ok? Lamentablemente el problema es de los venezolanos y los tenemos que resolver los venezolanos. Nadie más nos viene a resolver este problema. Unos se irán, otros el éxodo seguirá, pero el problema está aquí. 25 millones de venezolanos no se van a poder ir de este país. No tienen edad para irse, no tienen dónde irse, no tienen cómo irse. Entonces el problema va a seguir aquí. Y el gobierno lo sabe, lo entiende, porque el gobierno fue exitoso. Hay 3 éxitos de Maduro que no les va a poder quitar, Iraida. El primer éxito de Maduro y su gobierno fue que dividió la oposición. El segundo éxito que disolvió, diluyó y pulverizó la economía venezolana. Y el tercer éxito es que diluyó al pueblo patriótico. Ahora es Somos Venezuela, como la primera fuerza política del chavismo, y a todos los radicales que estaban contra Maduro los ha venido diluyendo, exterminando, y Maduro se convierte en la figura política más importante de este país. Increíble. El responsable de la crisis es el más importante, y su adversario no tiene cómo debilitarlo. Entonces, o nos ponemos serios, o le dicen al país que van a hacer no participando, o simplemente va a pasar el mismo escenario el 30 de julio de 2017. Va a haber una elección, como la Asamblea Nacional Constituyente, van a ser reelectos y aquí no va a pasar nada. Y te lo digo con toda honestidad, no va a pasar nada, porque lamentablemente la pelea ahora va a ser en el chavismo. ¿Quién va a cambiar esto? El chavismo contra el chavismo.
no oposición contra el chavismo. Increíble lo que está ocurriendo en este país. Bueno, de verdad, Jesús, me encanta escucharte y yo te voy a poner entonces un reto. Vamos a tratar en unas 2 o 3 semanas que yo quiero que vengas, así como estás tan claro con esta visual, también pues hablar con sinceridad cuáles son las propuestas Claro, de tu las perspectiva, desde tu perspectiva, para el tema de la unidad política, porque si te oyen así, dice, bueno, estamos fregados, y yo soy de las que creo que no, que lo que hay es que amalgamar estos indicadores, estos estudios, como los dices tú, para entonces dar un paso serio hacia adelante, pero para eso se requiere que haya unidad. En @CastilloMolleda, en mis redes sociales, van a encontrar esas propuestas ya, están escritas, están hechas, están estudiadas. Además, hemos hecho un análisis comparativo de estudios en el país, donde indican que la población venezolana, si quiere participar en elecciones, que la población venezolana, si quiere castigar a este gobierno, lo que no tiene es los elementos para hacerlo. Bueno, encantada, Jesús, de tenerte, como siempre. Y a ustedes les digo, como todas las tardes, con fe, con esperanza y con ánimo de lucha. Todas estas cosas que ponemos en el programa, ¿por qué pasa lo que pasa? Sencillamente es para que miremos con ojo y con claridad las circunstancias para poder avanzar. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao, gracias.